Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. El mensaje en esta mañana se llama o se titula El Dios poderoso y sus promesas. El Dios poderoso y sus promesas. Leo para ustedes capítulo 1, versículos 3 y 4, que son los que estaremos estudiando. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, hemos iniciado nuestro estudio en la segunda carta del apóstol Pedro, y como bien dice el título de la serie, hay un énfasis evidente en esta carta para que nosotros afirmemos la fe, perseveremos en la fe hasta el día de Cristo, hasta el día que vuelva. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, va a iniciar con la revelación de ese plan de salvación para los suyos. Y es así porque no se puede perseverar, no se puede permanecer en algo, crecer en la fe, si primero no se tiene la salvación que Dios da. Usted no puede perseverar en algo que no tiene. Debe tener eso para poder perseverar. Sería como tratar de construir una casa con un techo pero sin bases. ¿Cómo se hace eso? O sea, la casa tiene que estar sustentada en algo, tiene que haber una base. No se comienza por el techo, se comienza por el fundamento. Entonces, el apóstol Pedro nos está diciendo, bueno, el fundamento que hay que poner. Y así nos está llevando a esto. Entonces, no sé si recordarán en ocasiones anteriores que yo le hablé de los indicativos y los imperativos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es primero? Primero es el indicativo y después el imperativo. Aquello que Dios nos dice, y en base a lo que Dios nos dice, así nosotros actuamos. Entonces, en el próximo sermón, que ya no será el próximo domingo, será el siguiente, hablaremos de lo que Dios nos pide hacer en base a lo que Él ya ha hecho. Pero hoy veremos esos indicativos de Dios. Y vamos a hablar entonces de ese Dios poderoso, de su divino poder y de sus promesas. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de su divino poder y la vida de piedad. Su divino poder y la vida de piedad. ¿Alguna vez has vivido la experiencia de que te pongan a hacer algo y no te digan cómo hacerlo? Yo creo que es la experiencia de la mayoría que hemos tenido un trabajo, ¿verdad? Mire, aquí está este trabajo, hay que hacerlo. No, averigüe a ver cómo se hace. O sea, qué frustración, ¿verdad? Llega uno como a desesperarse, no sabe, pero ¿por dónde comienzo? ¿Qué hay? Estaba recordando una ocasión en que llegando a un trabajo, me dicen, bueno, había una máquina inmensa, y entre los primeros días de que llego a trabajar me dicen, y el que siempre estaba ahí, ¿verdad? La otra persona que ese día no estaba, y yo, bueno, y se daña la máquina esa. Me dice, vaya, revísela, hay que hacerla funcionar. Y yo, ¿dónde está el manual? El manual ahí está, pero está en francés. Bueno, aquello, el sudor me pasaba por todo lado. Bueno, después de muchísimo esfuerzo se logró algo, pero al final pues el repuesto no estaba y aquello fue difícil. A veces pasa eso, ¿verdad? A veces se logra luchar con algo. A veces no se puede definitivamente y tenemos que aceptar, mire, no pude. Y aquello quedará como una experiencia de aprendizaje para otra ocasión. Pero en relación a la salvación,
en relación a la vida cristiana, nosotros no podemos hacer nada si Dios no actúa en nosotros. Así es. No hay nada en nosotros, es Dios. Y eso es lo que quiere el apóstol Pedro darnos a entender en estos pasajes que nosotros vamos a ver. La vida cristiana funciona porque Dios nos ha dado todo lo necesario para poder vivir en su voluntad. La vida cristiana funciona y se realiza porque Dios nos ha dado todo lo necesario para que funcione, para que pueda darse. Cuando una persona es salvada por la gracia de Dios, el Señor no lo deja en el vacío, no lo deja en la ignorancia, no le va a decir no están los recursos. Dios no es como Faraón. Faraón le dijo al pueblo, hagan ladrillos, ¿dónde está el material? No, ve a ver cómo se las ingenian. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso y Él hace todo lo necesario porque Él conoce nuestra condición. Y entonces entre las primeras cosas que Pedro nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces nos habla de una vida de piedad, la piedad y la vida. Hay un juego de palabras ahí. ¿Y qué es la piedad? Si alguien le preguntara a usted, ¿qué es la vida de piedad? Todos los cristianos deben ser piadosos. Esa no debe ser una palabra extraña. Hace muchos años era una palabra muy usada. Hoy parece que si alguien le dice, usted es un piadoso, parece que es un extremista. No es así. Es la vida de todo cristiano. Esa debe ser la vida de piedad. La piedad es una actitud para Dios que produce acciones que le agradan por el conocimiento de Él. Acciones que le agradan a Dios por el conocimiento de Dios. La piedad no es algo de un momento, sino es la forma de vida de los creyentes. Juan Calvino decía, que fue uno de los padres de la Reforma, dijo lo siguiente acerca de la piedad. Dice, llamo piedad a una reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. El diccionario bíblico Holman define la piedad como un respeto por Dios que afecta la manera de vivir. La piedad es la vida en el temor de Dios, el temor de Dios. El temor de Dios no es algo que nosotros tenemos naturalmente, no es algo que nosotros tenemos. No está en el corazón de los hombres. La Biblia nos describe más bien a nosotros sin Dios, en esa condición sin Dios, como personas que no tememos a Dios. No hay temor de Dios en sus vidas, así lo define la Biblia, no hay temor. Pero solamente viene ese temor y es parte de la vida cristiana, es parte de la vida piedad cuando Dios nos salva. Dice Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es una bendición el temor a Dios. Sin el temor de Dios, una persona se apartaría de Dios, pero porque hay temor de Dios es que no me aparto de Él. ¿Cómo debemos de pedirle al Señor? Señor, pon más tu temor en mi vida para no apartarme de tus caminos? John Murray, un escritor cristiano, dijo, el temor a Dios es el alma de la piedad. El temor a Dios es el alma de la piedad. La gracia de Dios no nos lleva a una vida de libertinaje, sino a un andar temeroso delante de Dios. Dios pone en nosotros su temor para que no nos apartemos de Él. Hay muchos que no les gusta hablar del temor a Dios o del temor de Dios, no les gusta hablar de eso. El único Dios que les han mostrado es el Dios de amor. Entonces aquello les parece, ¿verdad? A veces les parece algo incongruente, algo que no concuerda con las Escrituras. Pero al leer la palabra de Dios, más bien es ese temor de Dios que muestra que no queremos alejarnos de ese Dios todo amoroso. Lamentablemente, esas son cosas que se enseñan, que ese Dios al cual tememos, entonces es diferente del Dios al cual amamos.
La persona piadosa reconoce su condición como pecador, ya que eso está implícito en el temor a Dios. Reconoce la santidad de Dios, pero no corre alejándose de Dios, sino más bien viendo su incapacidad delante de Dios, viendo su pecado, se arrepiente y le pide a Dios que lo salve, a Dios que lo limpie, a Dios que lo ayude, adora a Dios y entonces muestra su amor para aquel que es el único Dios vivo y verdadero. Veamos el corazón de una persona piadosa. Vamos a ver el Salmo 130. Busquemos Salmo 130. Leamos los versos 1 al 4. Salmo 130, versículos 1 al 4. Dice así: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Qué ve aquí el salmista? Reconoce a Dios, al único que puede ir. No se aleja de Él. Pero delante de Él, ¿qué pasa? Él reconoce su condición como pecador y dice: Dios, ¿quién podrá mantenerse? Como escuchábamos ahora, ¿quién podrá ser limpio lo inmundo? Pero entonces dice: ay Señor, pero en ti hay perdón. ¿Para que qué? Para que seas reverenciado, para que seas adorado, para que seas exaltado. Ese es el corazón de una persona que teme a Dios, el corazón de un piadoso. Ve su pecado, pero también ve a Dios y no se aleja, sino más bien corre a Él, porque en Él hay perdón. Perdón para el pecador. Qué humilde condición debemos tener delante de este Dios al cual nos acercamos. John Murray, en su libro Principios sobre la Conducta, dice: el temor a Dios, en que consiste la piedad, es el temor que constriñe, obliga o poderosamente produce adoración y amor a Dios. Vamos a buscar primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el contexto de ese amor, es que tenemos un Dios que perdona pecadores por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces no hay aquella diferencia, no hay aquella separación entre un Dios que ama y un Dios al cual también debemos de temer. No hay. Juan enmarca ese amor en relación a que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es que Cristo fue ofrecido como sacrificio por nuestros pecados a Dios Padre. La ira de Dios demanda que el pecado sea castigado. Así lo enseña la Biblia. Así que al ver a Cristo en la cruz podemos ver el amor de Cristo y el Padre, un amor que se derrama para salvar pecadores, el amor de Dios Padre que ha dado a su Hijo unigénito y el amor del Hijo que se entregó voluntariamente y obedientemente para salvar pecadores. Y eso es entonces lo que también el apóstol Pablo exalta en la gracia de Dios y su amor para con Él, cuando dice en 1 de Timoteo 1, 14 y 15: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amor, pero también reconocimiento de que soy un pecador. Así es la vida de un piadoso. Teme a Dios por su pecado. Ve en Dios su gracia y su amor y corre a Él y le adora y le sirve y le ama. La piedad o una persona piadosa muestra un temor reverente a Dios por reconocer la santidad de Dios que lo lleva a ver su pecado y admirar, escucha esto, admirar al Dios de gracia, al Dios de amor que nos dio a su Hijo Jesucristo. Si has sido salvado, si has sido llamado a una vida de piedad, esto no es opcional. O sea, la vida de piedad no es opcional. No es decir, bueno, voy a ver si puedo vivir. No. Es que viene incluido. Viene en el paquete de la salvación. A los que salva, también se les da el poder para vivir la vida de piedad. Se les da el poder. Es lo que corresponde a todos aquellos que son hijos de Dios. Pero también el apóstol Pedro nos dice, no solamente la piedad, sino la vida. ¿Cómo podemos entrar al cielo? ¿Cómo podemos entrar a ese hogar celestial del cual Pedro nos habló ya en la primera carta, en el capítulo 5? El Dios de toda gracia que nos llamó a ese lugar celestial. ¿Cómo podrá heredar lo inmundo? Aquello donde no entrará nada inmundo. Solamente por el poder de Dios. Al cambiar y al salvar a un pecador indigno, pero ahora por Cristo hecho justo y digno de la gloria eterna. Es solamente por el poder de Dios que puede pasar algo así. Es algo así. Los muertos no pueden entrar al reino eterno, solo los que tienen vida. Y la Biblia dice lo siguiente: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo? Solamente por Dios, solamente en su gracia. Tener al Hijo es vida. No solo es esta vida, porque tenemos la vida en abundancia, sino también la vida eterna. Es poseer la fe en la obra salvífica de Cristo. Es la entrega total y sin reservas a Él para ser salvos del pecado y de la ira, para estar con Él. Es quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio de Cristo. Como está escrito, ¿verdad?, en la Biblia, es el Dios de toda gracia, el Dios por el cual tenemos la bendición de la vida. Ahora bien, viendo esto, viendo la vida de piedad que hay que vivir en el temor de Dios, amando a Dios, la vida que no solamente la vivimos aquí, sino también la vida que un día por gracia tendremos con Dios. ¿Quién es suficiente para esto? Cuando una persona llega a los pies de Cristo, por la gracia de Dios, puede decir, ¿cómo voy yo a vivir esta vida? ¿Cómo voy yo a vivir esta vida cristiana? Es que me parece que cuando yo llego aquí a la iglesia, ustedes están en un nivel altísimo. ¿Cómo voy a llegar? Pero usted no sabe lo que soy yo. Usted no sabe la vida que yo he vivido. ¿Cómo he estado yo en tantas cosas horribles y en cuántos pecados? Bueno, ahí es donde se manifiesta el poder de Dios para salvar una vida. Porque la salvación no es algo humano, es el poder, y así lo dice, divino. La salvación es de Dios para cambiar una vida y para llevarlo con Él un día a su gloria. Es el poder de Dios. Él es la fuente por la cual los creyentes no solamente somos salvados, sino que también nos mantiene y para llegar un día al hogar celestial. Observemos bien. Esta es la gloria y la bondad del Señor para que su nombre sea alabado. Y este es el indicativo de Dios. El Dios que salva, el Dios que hace todas las cosas para su gloria. Pedro desea que centremos nuestra atención en esto, en el dunamis de Dios. Esa palabra griega que significa en el poder de Dios, el dunamis de Dios. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo vivir esa vida? El dunamis de Dios, el Dios de todo poder.
El Dios que nos hace reconocer nuestro pecado y mirar a Cristo por la fe. Es el poder que levanta muertos espirituales para darles vida en Cristo. Es el poder para salvar y guardar a los suyos. Es el poder que asegura que nadie podrá quitarle a Cristo uno de los que Él tiene en su mano. Es el poder de Cristo que capacita a cada creyente para poder mortificar el pecado. Es el poder de Cristo que levanta muertos espirituales y los resucita con Cristo. Es el poder que un día este cuerpo llegará a la tumba, se convertirá en polvo, pero un día, cuando Cristo venga en su resurrección, será levantado glorioso a la semejanza de Cristo. Es el poder divino. Es el poder de Dios. Es el poder de aquel que llevará tu alma al cielo. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasos de barro. Este vaso de barro podrá vivir esta vida. Este vaso de barro llegará un día, sí, por el poder de Dios, para su gloria, para su alabanza. Ese mismo Pablo es el que también exalta el poder de Dios y lo hace de una forma así como el hermano Ronnie nos decía eso. Uno ve más y más y más y parece que se incrementa. Es algo maravilloso. Busquemos Efesios capítulo 1, versículos 16 al 21. Efesios 1. Versículos 16 al 21. Dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, es de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Ven como poder y poder, el mismo poder que resucitó a Cristo, es el mismo poder que da vida a los muertos para que tengan vida. Es el mismo poder. Es el poder de Dios actuando en nosotros para vivir entonces la vida de piedad. Es el mismo poder para llevarnos con Él y para que nuestros corazones estén entonces en una alabanza a Dios por esto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. El poder que actúa en nosotros. Ese entonces es el primer indicativo que tenemos aquí, el poder de Dios en el conocimiento de su persona para salvación y así vivir la vida de piedad que le glorifica. Entonces tenemos ese primero y ahora vamos con el segundo. Entonces vamos ahí a 2 de Pedro y veamos ese segundo indicativo que tenemos, que nos muestra lo que hace Dios. Dice versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces Pedro usa adjetivos que nos ayudan a ver quién es Él y lo que ha hecho. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, Él nos dijo algo en relación a Jesucristo. Y Él nos habló de la sangre de Cristo. ¿Cómo es la sangre de Cristo? Preciosa. Preciosa es la sangre de Cristo.
También ya en este mismo segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 1, nos había dicho que la fe de todos los creyentes es una fe preciosa. ¿Recuerdan eso? Que hablamos de esa fe preciosa que tiene todo y que compartimos todos los creyentes a través de todos los tiempos. Por eso, más que una nación, más que donde vengas, más que una lengua, más si eres grande, pequeño, de diferente color de piel, ya sea si tienes mucho o si tienes poco, delante del Señor es la fe, esa fe de los hijos de Dios, esa fe preciosa. Y así nos debemos de ver delante de Dios, una misma fe que salvó a esos hombres y hoy sigue salvando personas para su gloria. Y también en estos pasajes 3 y 4 hay un paralelismo, y en el versículo 3 nos decía todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Qué es lo que necesitamos? Su divino poder. Eso es lo que necesitamos, su divino poder. Y ahora nos va a decir todo lo que necesitamos para tener una naturaleza divina y huir de la corrupción. Entonces hay un paralelismo ahí. Pedro exalta entonces las promesas de Dios y habla de esas promesas de una manera maravillosa, como les acabo de decir. Esos adjetivos que usa, dice preciosas y grandísimas. Así habla de ellas, las promesas de Dios, preciosas y grandísimas. Pienso que a veces nosotros como que deberíamos reservar ciertas palabras, ¿verdad?, para las cosas de Dios. Cuando recordemos eso, ¿verdad? Preciosas y grandísimas promesas. Se nos olvida muchas veces eso. Y pocas veces, a veces en nuestras oraciones decimos al Señor, gracias por tus preciosas y grandísimas promesas. Un día de estos leía a un autor que decía, a veces las palabras no definen totalmente todo lo que queremos decir. Yo puedo decirle a un hermano, gracias por prestarme el lapicero. Pero puedo decir, Señor, gracias por tu salvación. Y las dos palabras dicen gracias, ¿verdad? Pero ¿cómo es que diferenciamos una de la otra? Es por el conocimiento. Cuando conocemos, bueno, gracias hermano que me prestó un lapicero. Muy bueno que me ayudó en esto. Pero la salvación que Dios da, ¿eso quién me lo puede dar? Solo Él. Gracias Dios. Es la actitud del corazón hacia eso. La actitud del corazón que Dios ve. Y aquí nos recuerda eso. Entonces Pedro, preciosas y grandísimas promesas. Pedro exalta las promesas de Dios. Hay muchas promesas de Dios en la Biblia. Hay promesas de Dios en relación a los que Él ha salvado a su pueblo. Pero también hay promesas para los que no son pueblo de Dios. Aquellos que le han despreciado y no han creído en Él. Hay quienes toman versos por toda la Biblia y tuercen su significado a lo que Dios ha dicho para buscar algún beneficio personal, sin ver lo que Dios ha demandado. Hay personas que van y reclaman promesas de sanidad, promesas económicas, promesas familiares, promesas espirituales. Y quieren hacer de Dios su siervo, así, de Dios su siervo. No recuerdo muy bien, pero una vez recuerdo que me enojó mucho ver como en la parte trasera de un automóvil, algo así como yo soy la hija del rey y entonces casi como que él me tiene que dar todo lo que yo le pida. Algo así. Yo quería bajarme del carro y arrancarle esa calcomanía. O sea, nosotros somos siervos de Dios. Y hay personas así, hay personas que quieren tomar las promesas de Dios y hacer las suyas. Y aún personas impías quieren hacer esto. Vamos a buscar el Salmo 50. Salmo 50. Versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Dice así.
e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Maravillosa promesa, ¿verdad? Ahora veamos el versículo 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Ay, Señor, ¿cómo quiere? Señor, bendice mi trabajo, bendice mi familia, bendice aquí, bendice allá. Pero su vida es una vida de corrupción. Quieren tomar en sus bocas las palabras de Dios y las promesas de Dios, pero su vida es una vida de corrupción y de maldad. Quieren los beneficios, pero no quieren la obediencia. Quieren las cosas de Dios, pero no quieren a Dios. Las promesas de Dios muestran su carácter. Dios es fiel, Él cumple sus promesas y Él no va a mentir. No va a mentir. En Tito capítulo 1, versículos 1 al 3, recordamos ese Dios de promesas. Vamos a buscar Tito capítulo 1, versículos 1 al 3. Tito 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios que no miente. Dios que cumple sus promesas. Y Él específicamente había hecho una promesa. Había hecho una promesa. Nosotros recordamos en Génesis capítulo 1, 2 y los primeros 3 capítulos básicamente cómo Dios hizo todas las cosas, pero cómo también el hombre en su maldad y en su pecado desobedeció a Dios, y por causa de su pecado entró el pecado y la muerte a este mundo. Pero también ese mismo Dios en un plan eterno había determinado salvar a los suyos y enviarnos un gran Salvador. Dios prometió, Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí está, esa promesa de Dios para salvar a los suyos. Las promesas de Dios muestran su divinidad y poder. Nosotros no podemos cumplir todas nuestras promesas. Nos falta tiempo, nos faltan recursos. Al final las cosas cambian y ya no podemos. Prometiste hacer esto. Prometiste y no pudiste. Lo que hiciste, pero no te alcanzó el tiempo, las fuerzas, los recursos y no pudiste. Pero a Dios no le falta eso. A Dios no le faltan recursos. Él es el Dios dueño de todo. Él es el Dios eterno, no le falta el tiempo. Ay, me faltó tiempo para cumplir aquel sueño que tenía. A Dios no le falta nada de eso. Él es el Dios eterno. No le faltan fuerzas, no le falta entendimiento. Es el Dios que todo lo puede. En ese mismo contexto de hablando de Dios, de sus promesas y lo que Él había prometido, a veces a los hombres les puede parecer que a Dios le faltan fuerzas o que su plan no se va a cumplir. Dios había prometido traer una simiente y lo iba a cumplir. Esa simiente sería Cristo y Él guardaría su promesa. En la Biblia tenemos ese Dios de promesa y que cumple las cosas. Busquemos Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21. Dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Dios cumple sus promesas. Dios es poderoso y Él cumple. A pesar de la vejez de Abraham, la esterilidad de Sara, nada de eso fue un problema para Dios. Él es el Dios que cumple. En el marco de la redención, esto fue parte de ese plan maravilloso de traer un día a Jesucristo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así es el plan de Dios. El plan que se cumple. Por esto es que el mismo apóstol Pablo puede decir, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son un sí y un amén. Se cumplen. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento testifica de aquel que iba a venir. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de aquello que el Señor había prometido. Todo. En la persona de Cristo. Todo. Sus sufrimientos y sus glorias. Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Él vino a quitar la maldición de la ley, a dar vida eterna, enviar al Espíritu Santo, el cual procede del Padre y del Hijo. En Jesucristo las promesas son cumplidas. Por eso tenemos ese amén. Pedro dice entonces que estas son preciosas y grandísimas promesas por las cuales tenemos la naturaleza divina. Y por eso se nos dice entonces muchas veces que nosotros tenemos una salvación incomparable, una salvación maravillosa, una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque viene de esas promesas de Dios. Y también por esa promesa de Dios es que podemos huir de la corrupción que hay en el mundo. Por la promesa de Dios podemos tener estas cosas. Entonces el apóstol Pedro nos dice, por esa promesa, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos de esas promesas? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ser participante de la naturaleza divina, escuchen muy bien esto, no es ser Dios ni ser como Dios. Solo hay un Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos ser parte del ser y la sustancia de Dios. No podemos. No es así. Nosotros somos seres creados finitos. Dios es el creador y nosotros las criaturas. Él es el creador de todo lo visible y lo invisible. Él es infinito. Nosotros somos finitos, somos seres creados. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pedro usa la misma palabra, esa palabra partícipe, y lo dice así, capítulo 5, versículo 1, si gustan pueden leerlo, si no lo leo para ustedes. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Será partícipe de la gloria de Cristo. No es que va a ser partícipe en sí de la gloria que solo le pertenece a Cristo, sino que estará con todos aquellos que un día verán esa gloria de Cristo y serán glorificados por el poder de Cristo. No somos Dios. No somos pequeños dioses como algunos mentirosos han dicho. Algunos piensan que el apóstol Pedro estaba usando algún tipo de lenguaje helenístico al hacer esta afirmación, naturaleza divina, partícipe de esa naturaleza divina.
Pero al decir que somos partícipes de su naturaleza, lo que indica es que en Él tenemos nuestra vida, desarrollo, crecimiento y carácter. Eso es lo que se refiere. No que somos parte del ser de Dios. Esta naturaleza divina es por la cual entonces nosotros somos hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios, partícipes de esa naturaleza divina al ser hechos hijos de Dios. Recordemos que solo hay un Hijo eterno y nosotros somos hijos adoptados por Él. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios promete que todos aquellos que han creído, que le han recibido por la fe, se les ha hecho hijos de Dios. Esto incluye todas las promesas entonces para aquellos que son sus hijos. ¿Cuáles promesas? Que Dios perdona, que Dios da vida, que Dios cuida de los suyos, que Dios nos da su Espíritu Santo. Debemos de recordar que nadie viene a este mundo con esa naturaleza divina, nadie. Todos venimos a este mundo corruptos. Todos venimos a este mundo como hijos de ira y hijos de desobediencia. Todos. Es hasta que por la gracia de Dios Él nos llama, es que podemos ser hechos partícipes de esa naturaleza divina, llamados a ser hijos de Dios. Nada más. Es Dios quien implanta esa naturaleza divina cuando por su poder escuchamos el Evangelio y lo creemos. En Primera de Pedro nosotros escuchamos estas palabras: renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. En Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa participación es solamente por el poder de Dios, por su palabra, en un nuevo nacimiento para ser hechos hijos de Dios. Amigos y hermanos, esto no es positivismo. Esto no es la fuerza que alguno podría pretender tener en su interior para cambiar. Es el poder de Dios para dar vida y unirnos a su Hijo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidos a Dios, unidos a Cristo por su Espíritu, unidos al Señor por su divino poder. Todo esto es posible en Cristo, uno en Cristo, por su poder y por su Espíritu. Así por lo cual podemos decir, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué misericordia! ¡Qué bondad del Señor en sus preciosas y grandísimas promesas! El escritor de Hebreos también nos lleva a esas promesas de Dios y en particularmente a esa promesa de Dios. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 17. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Herederos de la promesa. ¿Cuál es la ancla del alma? ¿Sabe para qué sirve un ancla? Ahí está, ahí se mueve, ahí se va a quedar anclado, ahí va a estar, de ahí no me muevo. Dios prometió y Dios juró. Hay salvación en Cristo, hay un mediador, hay un único sacerdote para su pueblo, es Cristo. Promesas maravillosas,
promesas de vida, promesas. Aquí nuevamente el indicativo, Dios promete y por tanto es la segura y firme ancla del alma, que hay salvación, que soy hecho partícipe de esta promesa en todo aquel que está en Cristo. Acabamos de cantar. Todas las promesas del Señor Jesús, ¿qué son? Son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. ¿Y cómo son? Grandes, fieles. Así, grandes y maravillosas. Tengo un Salvador, tengo un mediador, tengo perdón, tengo vida en su Hijo Jesucristo. Amén. Muchas personas dicen que necesitan cambiar cosas en su vida para poder venir a Dios. Tal cosa es incredulidad. Tal persona no cree a Dios y sus promesas. No creen que Dios es suficientemente poderoso para dar una vida nueva en Cristo. No creen que Cristo es suficiente como su mediador ante el Padre. No creen que hay perdón y vida en aquel que murió en la cruz. El apóstol Pedro, por tanto, nos exhorta y nos anima a confiar en el Dios de la promesa, en el Dios poderoso, en el Dios que no falla, que no miente, y que esa sea entonces firmeza para nuestra fe. Pero también por esas mismas promesas es que yo puedo huir de toda corrupción. Eso dice el apóstol Pedro. Dios promete que aquellos que salva, que aquellos que son suyos, no solamente les da su salvación, les da una vida de piedad para que puedan vivirla. Y también, como les dije, hay un paralelismo entre el versículo 3 y 4. Los que son piadosos huyen de la corrupción y de la maldad que hay en este mundo. El apóstol Pedro más adelante nos va a decir que aquellos falsos maestros, una de sus características era que eran esclavos de corrupción. Pero aquel que está en Cristo, por el poder de Dios, ha sido libertado de esa esclavitud para ahora ser un siervo de justicia. Vive para Dios, por el poder de Dios, por la promesa de Dios, porque Él liberta, porque Él nos da su espíritu, porque Él nos da una vida nueva. Por eso escuchamos palabras como estas. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Te pregunto, ¿estás huyendo de toda corrupción y de la maldad de este mundo? ¿Están los cristianos contra el mundo y los placeres? ¿Está la iglesia del Señor confiando en las promesas de Dios y el poder de Dios? ¿O están dando lugar al hombre y sus conocimientos o su habilidad? Para finalizar en esta mañana, tengo dos breves consideraciones. En primer lugar, el Dios de todo poder. La piedad no es algo por lo cual nos podamos gloriar. Yo no paso aquí por frente ahí diciendo, ay, cuán piadoso soy. Mírame, ¿verdad? Eso es ser orgullo. Si llego a vivir una vida de piedad, ¿es por qué? Es por el poder de Dios. Es por el poder de Dios. Temer a Dios, amar a Dios y adorarle. Pero ese temor a Dios, esa vida de piedad, eso debe venir por el conocimiento de Dios. Porque así como yo conozco a Dios, así le temo más y le amo más y le adoro más. Pregunto, ¿por qué los cristianos no somos más reconocidos como personas piadosas? ¿Será nuestra falta de piedad que no estamos conociendo al Dios que nos salvó? ¿No estamos conociendo al Dios que es sus promesas y su divino poder? Hermanos, estudiemos la Biblia para conocer más a nuestro Dios.
para conocer su divino poder, para conocer a aquel que nos dio todas las cosas necesarias para que vivamos para Él, para que le amemos más y para que le adoremos más. Conocer más a Dios y confiarnos más en Él y alejarnos de toda confianza personal. Si hemos pecado, si nos ha faltado temor, si hemos dejado de confiar en que Dios tiene todo poder y estamos mirándonos a nosotros mismos y las cosas de esta vida, hermanos, arrepintámonos. Arrepintámonos. Dios es poderoso, no solo para salvarnos, sino también para librarnos de toda tentación. Señor, ayúdame a huir de la tentación, de la corrupción que hay en el mundo. Ayúdame, Señor. Tú tienes todo poder y has dado tus promesas para que yo huya, para que yo tema más tu nombre. En segundo lugar, y para finalizar, puede ser que tú no seas partícipe de muchas cosas en esta vida que pueden ser buenas en sí mismas. Hay algunos que no podrán ser partícipes de un matrimonio. Algunos nunca podrán ser partícipes de una casa propia. Algunos no podrán tener la salud que quisieran. Y muchas otras cosas. Hay quienes enseñan que las promesas de Dios que están en su Biblia son nada más promesas para esta vida material. Te pregunto, ¿de qué te sirven todas esas cosas si al final pierdes tu alma? ¿De qué te sirven? Todas esas bendiciones que tantos proclaman, que no estoy diciendo que muchas en sí no son malas, pero ¿de qué te sirven? ¿De qué te sirve todo eso? ¿De qué te sirven esas cosas que tú llamas preciosas y maravillosas y excelentes, que el mundo llama también excelentes? ¿De qué te servirán si el día en que mueras pierdes tu alma? ¿De qué te sirven? Considera más bien la promesa maravillosa y grandiosa de ser hecho hijo de Dios, de participar de la naturaleza divina, de estar un día con el Señor, de estar unido a Cristo. Eso es algo maravilloso. Amigo, Dios es fiel y cumple sus promesas. A los que creen en su Hijo los hace sus hijos, y los que confiesan sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. No va a fallar. Él ha prometido la vida eterna y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hay muchas promesas, pero finalmente quiero que leamos esta para terminar en esta mañana. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 16. Isaías 1. 16. Dice así la Biblia. Versículo 16 al 18. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dios es un Dios que perdona. Al que viene a Él, Él limpia todo pecado en la sangre de su Hijo Jesucristo. Oremos. Señor, te doy gracias por las cosas que hoy nos has enseñado. Tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios de promesa. Tú eres un Dios que nos ha llamado a la comunión con tu Hijo Jesucristo.
Perdónanos, Señor, por cuántas veces hemos dudado de tu poder. Cuántas veces hemos olvidado tus promesas. Cuántas veces nos hemos confiado en nosotros mismos. Cuántas veces hemos anhelado más las cosas de esta vida que tus promesas eternas y gloriosas. Señor, trata con nosotros, ayúdanos a vivir esa vida agradable a ti. Gracias por todo lo que has hecho, para que podamos ser tus hijos, para que podamos vivir la vida que es agradable a ti. Todo es para tu gloria y tu honra. Pedimos, Señor, también por aquellos que no conocen a ese Dios poderoso, a ese Dios de promesa. Que tú, Señor, tengas misericordia de ellos. Ellos puedan creer y abandonar toda confianza en sí mismos y entregarse a ti, confiando que tú perdonas, confiando que tú das vida en tu Hijo Jesucristo. Pon tu temor en ellos y dales la vida que solamente tú puedes dar por tu Espíritu. Te doy gracias y esto lo pido en tu Hijo Jesucristo. Amén.